El sabio, el 12 de marzo de 1751, contestaba: he recibido la carta que me habéis hecho el honor de escribirme, con las proposiciones sacadas de mi libro, y os agradezco el haberme ofrecido la oportunidad de explicarlas de manera que no quede duda ni incertidumbre alguna sobre la rectitud de mi intención, y si lo deseáis, señores, publicaré, de muy buena gana, en el primer tomo de mi obra que aparezca, las explicaciones que tengo el honor de enviaros. Por el examen de estos documentos puede apreciarse la veracidad de las afirmaciones del señor Montemayor. El tono de respetuosa consideración en que están escritos no parece concordar con la siniestra descripción del señor Montemayor, que nos pinta a Befún arrastrado ante la Sorbona rumiando el credo, y renegando de sus propios sentimientos y creencias para no ser torturado y quemado vivo, estilo de los novelones de kiosco. Y para que sea más burda la fábula, nos habla de hogueras y torturas inquisitoriales, en Francia, en 1794, es decir, en pleno imperio de la Convención. Si al menos hubiera hablado de las guillotinas del terror. El señor Montemayor presenta a Claudio Bernard como materialista, y dice que él es quien ha desalojado al vitalismo de sus últimos reductos. Lástima grande para el señor Montemayor que el propio Claudio Bernard se encargue de desautorizar completamente tan falsa afirmación. Sin duda, dice Bernard, no soy de los que aplican brutalmente la física y la química a la explicación de los fenómenos de la vida. Aún creo haber probado que hay, a este respecto, en los seres vivientes, modalidades de actividad fenomenales que les son especiales, pero he insistido, por otro lado, en hacer ver que, en todos los casos, las funciones vitales tienen por condiciones de sus manifestaciones las leyes físico-químicas del organismo, en lugar de ser incompatibles con ellas. Por donde se ve, que lo que Bernard combate, es cierta teoría, que se denomina organicismo, y según la cual las propiedades físicas y químicas de la materia son opuestas a los fenómenos de la vida, consistiendo ésta en el triunfo de las fuerzas vitales sobre las fuerzas de la materia. De ahí, a decir que Bernard desalojó al vitalismo de sus últimos reductos, media tanta distancia, como de la verdad al error. Bernard no fue, pues, materialista, y él mismo lo ha dicho, podríase, dice, ceder a la tentación de clasificarme entre los materialistas o físico-químicos. No les pertenezco. La afirmación es categórica. Tan admite Claudio Bernard la existencia de la fuerza vital, lejos de haberla desalojado de sus últimos reductos, que ha sintetizado su pensamiento sobre esta trascendental cuestión en las siguientes palabras: la fuerza vital dirige fenómenos que no produce, los agentes físicos producen fenómenos que no dirigen. No puedo extenderme más al respecto, porque necesitaría un espacio de que no dispongo. Pero para dejar refutada la afirmación falsísima de mi adversario sobre las ideas de este gran sabio, basta y sobra lo dicho. No será, ciertamente, Claudio Bernard, quien lleve agua para el molino del señor Montemayor. Puesto a confundirlo todo, el señor Montemayor llega al colmo de confundir la antigüedad de la vida sobre nuestro globo con la de la aparición del hombre. Y dice que, según los geólogos, resulta que la humanidad existió muchísimo tiempo antes que Dios pensara en crearla. El señor Montemayor sabe cuántos años han transcurrido desde que el hombre hizo su aparición sobre la tierra. Y lo sabe, porque, según él, lo dice la ciencia. Y como lo sabe, lo dice, la ciencia establece que el hombre existe desde casi 1.000.000 de años. La ciencia establece, los sabios discuten, conjeturan, dudan, confiesan que aún no saben nada definitivo sobre ese problema. Pero el señor Montemayor, de una plumada, resuelve la cuestión, da su fallo, cargándole en cuenta a la ciencia otra hipótesis, aventurada entre tantas otras. Oigamos a Delaparent, sabio geólogo que he tenido oportunidad de citar. La parte de la era moderna que se ha designado con el nombre de época cuaternaria, está caracterizada por la aparición del hombre sobre el globo. Por cercana que se halle esta época de la nuestra, lo cierto es que se presenta aún muy misteriosa. La sucesión de las capas está todavía muy obscura. La ausencia o escasez de los residuos orgánicos hacen particularmente delicada la determinación de la edad relativa. La ciencia no ha llegado aún a lisonjearse con razón de haber descubierto un
cronómetro que le permita medir el tiempo transcurrido hasta el periodo que precedió inmediatamente al nuestro. Lo prudente es esperar del porvenir esta conquista. A nosotros bástenos haber establecido que todos esos cálculos que distribuyen generosamente centenares y millares de siglos entre las diversas fases de la época cuaternaria están desprovistos de base rigurosamente histórica. La ciencia establece, y hasta el mismo Vogt hace esta declaración, los esfuerzos hechos hasta el presente para establecer cierta medida cronológica del tiempo transcurrido desde la aparición del hombre sobre la Tierra no han tenido hasta hoy éxito alguno. La ciencia establece, con cuanta ligereza se habla en nombre de la ciencia, y con cuanto aplomo se asegura, se da como cosa ciertísima, averiguada, lo que no ha pasado de la categoría de mera hipótesis, más o menos fundada, más o menos antojadiza. ¿Por qué separa el señor Montemayor en 1.000.000 de años? ¿Por qué lo dice 10, 100, 1.000 millones? Lo mismo daría, y desde el punto de vista científico, tanto valdrían esas cifras como la que da por averiguada y cierta. Ninguna de ellas está más probada que otra. Bien podría el señor Montemayor entregarse a poner de acuerdo a los geólogos, antes de pretender usar de algunas hipótesis para convencer de error a la Escritura, que nada de formal nos dice, sobre la antigüedad del hombre, y para combatir a la Iglesia, que nunca, jamás, definió cosa alguna sobre esta materia. En fin, de todas maneras, los lectores habrán agradecido sin duda al señor Montemayor que no haya vuelto por vez tercera a hablarnos del pitecántropo de Java. Tiene razón el señor Montemayor cuando dice que la ciencia no puede amoldarse a las ideas preconcebidas. Él se refiere a las ideas mías, pero como los lectores pueden notar, lo que la ciencia no hace, lo que no puede hacer, es ajustarse a las fantasías del señor Montemayor y de los autores, en los cuales se inspira. La ciencia sería estudiar todos esos graves problemas que el señor Montemayor nos presenta resueltos a su gusto y talante. Los sabios discuten y plantean hipótesis, que hoy se aplauden y mañana se rechazan, que hoy parecen satisfacer y mañana resultan inaceptables. Para el señor Montemayor no hay dudas, no hay perplejidades. El gran Cuvier escribió en defensa de la Biblia contra los ataques que se le dirigían. Para el señor Montemayor en la Biblia se leen los cuentos superlativamente absurdos y bestiales de Moisés. La mayoría inmensa, casi la totalidad de los sabios, creen en Dios, le confiesan su fe, y la reclaman en su ciencia. Las mayores cumbres de la sabiduría humana, cree, además, en el Dios de los cristianos. Para el señor Montemayor, Dios es un fantasma, como para muchos autores de novelas y gacetillas. Y todavía más, lleno de vanidad y presunción, afirma que esa aseveración pertenece a la ciencia. Hombres de primera fila en las humanas ciencias, se precian de su fe católica. El señor Montemayor, porque sí, lo niega. Dice que no puede ser, que no, y que la ciencia dice que no. Tal vez, el padre Secchi, pero, en fin, repito lo que dije al principio. El señor Montemayor quiere alimentar mi esperanza. En el próximo artículo demostrará la inexistencia de Dios. Y ante esta proeza, yo declaro sinceramente, que admiro la decisión, el valor, el coraje estupendo del señor Montemayor. Aunque tarde, probará la inexistencia de Dios. Qué lástima que no ande por acá Voltaire. Al fin, el cínico maestro se convencería, oyendo a su discípulo, de que Dios no existe. J. B. Podestá, octubre de 2017 de 1917.